El 7 de enero de 2016 fue un día especial para el Unión Popular de Langreo. Por segunda vez en su historia, un jugador internacional por España se enfundaba la camiseta azulgrana de este club fundado en 1961. Después de un parón de 14 meses debido a una lesión de tobillo, Miguel Pérez Michu volvía a sentirse futbolista en el Valle del Río Nalón. Me parece un refuerzo muy bueno. Evidentemente en un tercera división te puede aportar todo. Y para las arcas de los clubes en Asturias pues va a ser una buena inversión de dinero. De admirar, la verdad. Y lo más importante que esperamos es que él, a nivel personal, como futbolista, pueda volver a demostrar que es un gran jugador. Estas fotografías, que empiezan en el año 61-62, cuando la fusión del Unión Popular de Langreo, son de quizá el máximo esplendor de este club. En la segunda división A, en la que salieron pues, grandísimos jugadores. Hugo Junquera, jugó en el Real Madrid, Abelardo, que fue portero del Valencia, aquí está Junquera, Nieves estuvo en el Zaragoza, y fue una época dorada de la Unión Popular de Langreo hasta mediados de los 70. Para entender los motivos que han llevado a Michu a empezar casi desde cero en el Langreo, basta con visitar la lavandería del equipo y sentir el ambiente familiar que traspasa las paredes del nuevo Ganzábal. Mira, voy a enseñaros esto. Y hay lavadores donde se lava la ropa de la Unión Popular de Langreo, más lo de los equipos inferiores. Ahora voy a enseñaros donde está la ropa de jugar los domingos de la Unión Popular de Langreo. Aquí están las cosas de abajo, las camisetas. Tienen dos equipaciones, una azulgrana y otra blanca. Aquí estamos diariamente horas y horas. Los sábados aquí vienes por la mañana y cuando sales de aquí son las 9 o las 10 de la noche. Cuando marchen unos jugadores pases mucha pena porque ellos tienes cariño. Una familia, una pasión y luego un trabajo. Estoy en la ropa de los equipos inferiores todo. Aquí mi mujer lo tiene colocado todo. Cada sábado se prepara todos los cestes. Bueno, voy a enseñaros ahora el vestuario del primer equipo. Aquí está la firma de Miguel, de Michu. Y aquí están las duches y la bañera de los masajes, para meterse ahí entre el hielo. Y esto ya para el míster dar la charla y todo ese rollo. Y aquí terminamos donde debuta Michu, aquí donde se muda Michu. Buenas tardes y bienvenidos al Estadio Municipal Nuevo Ganzábal, donde se celebrará la 19 jornada del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División. Para los posibles cambios, con el número 12, Borja Fernández, con el número 13 y portero suplente, Jorge, con el número 14, Quique Fanjul, 15, Jairo, 16, Michu. Entrenador, Hernán Pérez. ¡Vamos! ¡Portería cero, señores! ¡Vamos! ¡Una hora y media, ¡Vamos! Con una victoria y 43 puntos, no hay otra cosa, ¿estamos? ¡Vamos! ¡1, 2 y 3, ganar! Frente al Covadonga, Michu empieza el partido desde el banquillo. Aunque el jugador asturiano acumula experiencia en las ligas española, inglesa e italiana, se le ve algo incómodo con el revuelo periodístico que provoca su regreso. ¡Micho, Micho! ¡Micho, Micho! ¡Micho, Micho! ¡Micho, Micho! ¡Vamos, que va a salir bien! ¡Va a salir bien! ¡Vamos! ¡Vamos, que va a salir bien! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Otros tres! ¡Vamos! Mientras está en el banquillo, Michu vive el partido con cierta tranquilidad. Estirando en la banda, contempla el primer tanto de su nuevo equipo y es entonces cuando llega su momento. Con media hora por delante, Michu vuelve a la práctica activa del fútbol de competición. Y con la pelota en juego pierde su timidez, mandando a sus compañeros, corrigiendo posiciones, haciendo indicaciones. Empieza el partido como segundo punta y acumula alguna ocasión para marcar. En el último tercio del juego, retrasa su posición y participa más en la elaboración del fútbol del Unión. Cuando pita el árbitro, Michu escapa de cualquier protagonismo en el campo.
aunque la ovación de los compañeros por el debut no se la quita a nadie. Hernán Pérez, el entrenador del Unión y hermano de Michu, vive a partir de ahora una situación paradójica. Como entrenador, deseo que todo vaya bien, pero que tampoco llegue esa explosión porque nos lo puedan quitar. Como hermano, deseo que esa explosión llegue la semana que viene en vez de dentro de 3 y que en el mercado de invierno nos lo lleven. Puede más la sensación familiar que la sensación como entrenador, ¿no? Aunque pase lo que pase, comienza una nueva etapa en la vida de Michu. Lleva muchísimo tiempo sin competir y bueno, pues ahora mismo estoy muy feliz. Para mí es un día de inmensa alegría hoy porque pues después de, ya no me acuerdo, tantísimos meses, pues vuelvo a poder jugar un partido de fútbol, vuelvo a poder competir y al final lo que busca Miguel Pérez Cuesta en este caso es la felicidad y ahora mismo aquí soy feliz.